Vicente Goicoechea Errasti va ser un compositor basc de música religiosa imprescindible pel que fa al tombant dels segles XIX al XX a la península Ibèrica. La seva música és i va ser també al llarg de la seva vida admirada i interpretada, però sobretot dins de l'àmbit religiós. Avui a Paperets, al podcast de Ficta Edicions, us volem descobrir la vida i l'obra d'aquest músic, per a molts força desconegut encara. Paperets, el podcast sobre patrimoni musical de Ficta Edicions. Una descoberta de la nostra música i del nostre patrimoni. Paperets, el nostre patrimoni musical en format de podcast. El capítol d'avui el farem amb la companyia d'Òscar Candendo Zavala, organista de la Catedral del Buen Pastor de Sant Sebastià i professor d'orgue a l'Escola Superior de Música de Catalunya. L'Òscar va dedicar la seva tesi doctoral a Vicente Goicoechea i també va editar en Ficta Edicions l'antologia Sacra, un treball en 7 volums que inclou 26 de les millors obres d'aquest autor i que va comptar amb una ajuda del govern basc. Les músiques que podreu escoltar al llarg d'aquesta conversa les trobareu referenciades, com és habitual, a les notes del capítol a la pàgina web del podcast, que és podcast.ficta.cat/paperets. Un agraïment especial també a Carlos Fernández Aransay, director del Coro Cervantes d'Anglaterra, José Martín González, director del Coro de la Universitat de Valladolid, i a Marc Díaz, director del Cor Cerarols, així com a l'Abadia de Montserrat, per permetre'ns fer sonar les gravacions amb música de Vicente Goicoechea Errasti que sentireu a continuació. Òscar Candendo, bon dia i bona hora. Bon dia. Avui parlem de Vicente Goicoechea, que és un músic, un compositor que has estudiat molt, que coneixes molt bé, oi que sí? Jo crec que bastant bé. Bé, abans de començar sí que voldria dir que parlo català, però així per a fer un podcast i així prefereixo parlar en castellà. Doncs parlaré en castellà. Cap problema, cap problema. El que et deia, parlem de Goicoechea i una mica com apareix aquest personatge. Hauria de dir que primer apareix la música, ¿no?, abans que el compositor. Sí, sí. Yo creo que la primera vez que escuché una obra de Goicoechea fue además en una circunstancia muy apropiada, porque fue nada más y nada menos que el Orfeón Donostiarra cantando además una de las grandes obras de Goicoechea, que es el Christus Factus Est. Yo soy muy amigo del organista del Orfeón Donostiarra, Gerardo Rifón, y le solía ayudar con la registración, etcétera, y en un concierto que dieron en Pasajes, allí en Pueblo de Guipúzcoa, pues hicieron una obra y ya me llamó la atención. Y después yo ya pasé a ser organista de la Catedral de San Sebastián del Buen Pastor, y allí había un maestro de capilla que había sido antes prefecto de música en el seminario de Vitoria, un seminario que había tenido muchos estudiantes, cientos en sus épocas buenas, y tenían una escuela también de 200 personas, etcétera, y tenía una tradición musical muy importante. Y en el repertorio de la Schola Cantorum del seminario de Vitoria, Goicoechea era un compositor imprescindible. Per tant, estem parlant d'un compositor en certs àmbits prou conegut i prou interpretat. Sí, sí, sobre todo en una época. Claro, hasta finales del 20, en el ámbito religioso sí que se cantaba mucho. Sobre todo eso, ciertas obras como el Christus Factus Est, Miserere, Ave María, Salve Regina. Sí, había 4 o 5 obras que tenían mucha difusión, no solo aquí, sino también en el extranjero. És un compositor sobretot de música coral. Sí, tiene una pieza instrumental, pero bueno, es como un ensayo. Es música coral religiosa, exclusivamente escribió. Es un caso, pues yo creo que no será muy frecuente, porque no tiene ni una sola nota de música no religiosa, y en concreto no litúrgica. De hecho, 10 años antes, bueno, fue sacerdote, ¿no? Pero 10 años antes de ser sacerdote, pues, escribió su primera obra, y es una misa de Requiem. Yo creo que también eso
infrecuente, una primera obra de alguien que además no es cura, no es eclesiástico y escribe una misa de Requiem. No sé, me parece curioso. De fet, ell, la seva intenció inicial era dedicar-se a ser notari. O sigui, ell va estudiar dret i després, per ser notari, la música va aparèixer quan ja era gran, ¿no? Sí, en realidad ahí hay un pequeño problema porque sus verdaderas vocaciones eran la sacerdotal y la musical. Bueno, en realidad para él eran dos aspectos inseparables, ¿no? Entonces nació en un medio rural, en un pequeño pueblo de Álava, y tenía un padre muy autoritario. Además, había tenido una historia política bastante turbulenta. Goicoechea es hijo del segundo matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, el padre no quería, porque era el único varón, además, que un hijo suyo fuera sacerdote, y menos que se dedicara a la música. Era el cacique de su pueblo, era el perfecto ejemplo de cacique. Había sido alcalde y tenía una fonda, porque el pueblo de Aramayona tenía importancia como tenían aguas termales. Son centros que ahora no, pero en el siglo XIX y hasta principios de la Guerra Civil todavía había mucho movimiento. O sea, eran centros termales importantes. Bueno, entonces él quería ser músico y sacerdote, pero claro, su padre se opuso y era un padre al que no se le podía decir que no. I el pare mor. Sí, muere, y entonces justo cuando muere, él tiene que estudiar Derecho y después también estudia Notaría, que en aquella época, bueno, no es como ahora, ¿no? Eran dos licenciaturas diferentes. Él trabaja primero como notario y también, bueno, en una fábrica de Lekeitio, porque luego fueron a Lekeitio. Una hermana suya se casó y fue a Lekeitio. Entonces el padre también vivía allí, pero murió y entonces él aprovechó para ir al seminario, ya estudiar más en serio música. Pero él estudió música siempre quitando tiempo a sus ocupaciones principales, que eran, pues, sobre todo estudiar Derecho y, bueno, sus estudios universitarios y luego su trabajo. Entonces, és un perfecte autodidacta, també, no? Després parlarem d'això, sí. Però o sigui, el seu pare mor, que ell té 32 anys. Sí. Vull dir que ja és una edat com bastant... O sea, quiero decir que no es el típico ejemplo pues, de alguien que entra en el seminario. Había y hay seminarios menores, ¿no? Que sería como un instituto, ¿no? Bueno, es que ya entra alguien en el seminario menor con 10 años y luego ya sigue la carrera sacerdotal, etcétera. No, él tiene una trayectoria diferente. Y más en aquella época sí que era habitual. Los que querían seguir la carrera eclesiástica normalmente ya entraban en los seminarios menores y ya seguían toda la carrera, ¿no? Desde, vamos a decir, el instituto hasta el bachillerato, etcétera, todos lo hacían en el seminario y la licenciatura también en el seminario. Ens has parlat d'aquests orígens, d'aquest inici de la vida de Vicente Goicoechea, però ell es trasllada a Valladolid i allà és on una mica dur a terme la part important de la seva vida i la seva trajectòria com a músic, sobretot és a Valladolid, oi? Sí, él tuvo su primer contacto con Valladolid cuando fue a estudiar Derecho, ¿no? Estudió Derecho, estudió Notaría y tuvo que volver para trabajar. Después quiso estudiar, pues eso, seguir la carrera sacerdotal y quiso estudiar en Vitoria, pero no le permitieron porque tenía que seguir trabajando y pidió permiso para ser alumno externo y no se lo concedieron. No se lo concedieron y tuvo que ir a Valladolid. Y luego, bueno, ironías de la vida, el obispo que no le dejó ingresar en el seminario de Vitoria es el que luego le ordenó en Valladolid, o sea, más tarde, ¿no? Quines coses, Sí, es curioso. Y ahí es donde ya estudia música, pero él no siguió estudios ni siquiera en el conservatorio, no, es autodidacta, porque él tenía que estudiar, bueno, la carrera universitaria, entonces en la medida en la que podía, pues dedicó un poco de tiempo a los estudios musicales. I ell el que feia era mirar obres, sobretot, sí, no? Sí, claro, la mejor escuela era y sigue siendo, pero más para un autodidacta que no tiene oportunidades, ¿no? Y además tampoco tenía un centro musical importante demasiado cerca. Entonces es analizar la música. Lo que sí que tenía condiciones para ser un buen autodidacta porque era una persona muy, muy metódica, casi hasta la manía.
¿no? Esto se ve en sus cartas, en su música, en su grafía y todo. No hace falta ser grafólogo para ver que era una persona muy, muy rigurosa, muy escrupulosa, quizá, ja digo, hasta límites quizá excesivos. Això a vegades ho porta al dret. Conec gent que claro, fa dret. Y además un notario. Sí? Un notario, sí. Tinc algun amic que em diu és que a mi estudiar dret, després no s'han dedicat al dret, Sí, però pero els ordena el cervell d'una manera, ¿no? Sí, es una forma supongo que de procesar también la realidad, seguramente. Deies que era autodidacta, però es parla de Felipe Gorriti com el seu mestre, però estudia per correspondència. Sí, Això bueno, és com bastant increïble, eso ¿no? también es un punto que tampoco se puede certificar, pero sí que he encontrado yo correcciones que le envía Gorriti. Estudian armonía, entonces Goicoechea le envía los ejercicios y el profesor se los manda corregidos, todo por correo, a vuelta de correo le manda. Sí, ese puede ser su profesor más importante, pero claro, no sabemos ni cuánto estudió, ni cómo, bueno, cómo sí, pero qué método siguió, ni nada. Sí. Estamos hablando entonces de alguien que tenía unas aptitudes pues grandes para poder estudiar él solo. Estem parlant de Goicoechea, sobretot com un compositor. Va arribar a tocar algun instrument? Va ser intèrpret o director? No, él no tenía muchas aptitudes. Él tenía que dirigir la capilla de música de la Catedral de Valladolid, que hasta 1903 había orquesta varias veces al año. O sea, no era una orquesta de la catedral, pero les contrataban. Entonces él tenía que dirigir la capilla, es decir, el coro y la orquesta. Pero no, él no tenía especiales aptitudes como intérprete, tampoco lo estudió. Lo suyo era la composición, era lo que más le atraía también. Has parlat de mestre de capella, per tant va ser mestre de capella de la Catedral de Valladolid. Aquest és un càrrec, vaja, el més important, no? Sí. Además, en aquella época la Catedral de Valladolid era capital de provincia eclesiástica. O sea, que comprendía otras diócesis. Entonces, era un centro importante y también económicamente estaba pues bien dotado. O sea, es catedral metropolitana, que se suele decir, ¿no? Hay catedrales sufragáneas y catedrales metropolitanas. La catedral metropolitana es la cabeza de varias diócesis, no solo de una, de varias diócesis. Quan ella es va ordenar sacerdot, va deixar la notaria i el dret? Sí, del todo. Yo creo que, no sé, tendría vocación. Sacó muy buenas notas, eso sí, hizo la carrera, además, en muy poco tiempo. Era una persona metódica y yo creo que bastante inteligente. Entonces sí que hizo los estudios de una forma muy, muy solvente. Pero es verdad, es una buena pregunta, porque ¿hasta qué punto le gustaría? Porque también dentro del sacerdocio podía haber sido doctoral, por ejemplo, en una catedral, que además era bastante más importante a nivel jerárquico, ser canónigo doctoral en una catedral. Y sus estudios de Derecho le hubieran permitido muy bien. Pero también es bastante significativo que él no decidiera, o sea, que dejara completamente el derecho. Ya digo, porque incluso podía haber ascendido más, podía haber, en la jerarquía eclesiástica, podía haber tenido un cargo más importante y bastante mejor dotado económicamente. Posem una música. Òscar, Sí. n'has triat 4, amb quina comencem? Pues vamos a empezar con una pieza de 1898. Su obra principal, o sea, está escrita entre 1890 y 1916. 1916 es el año de la muerte. Nace en 1854, es decir, que tampoco es muy precoz, ni muchísimo menos. Y de 1890 a 1898 escribe bastantes obras, incluso obras grandes en el sentido de con coro grande y orquesta, etcétera, pero no son las más interesantes. Son un poco en el estilo de lo que se hacía entonces en España, estamos hablando del siglo XIX, pues un poco en el estilo de Gorriti, ¿no? Com és l'estil de Gorriti, per qui Pues no el el conegui? estilo de Gorriti es una buena pregunta porque... A ver... És comparable a un Gounod, per exemple, un compositor Sí, així? esto está bien visto, sí. Podría ser un poco como el Gounod, pero cuidado, porque Gounod también vivió bastante y además escribió muchísimo, Gounod, muchísimo. Es increíble. Entonces, Gounod sería el Gounod de la Misa de Santa Cecilia. O sea, que luego Gounod escribió música más teniendo en cuenta la tradición de los polifonistas y de la polifonía clásica, sobre todo palestrina, etcétera. Sería un poco como un Gounod. Yo creo que podía ser una referencia a Gounod. También en las catedrales había entonces música de Cherubini. Sí, podía ser Cherubini, Gounod. Ese es el estilo. Hombre, iba a decir que Gorriti no llega a la altura de la Misa de Santa Cecilia, pero sí que hay rasgos estilísticos. Y entonces Goicoechea sigue esa línea.
Pero las primeras obras en las que ya hay rasgos un poco más personales, pues son las de 1898, y esta es una de ellas. Esta es una Dorothée, muy sencillo, también muy en la línea de los motetes eucarísticos que componía Gounod. Sí, y el estilo se puede ver, pero ya hay cierta carga de profundidad, sí, que la convierten, a mi modo de ver, en una obra notable, no en una obra pues más o menos convencional. No, es una obra muy breve, pero sí, es una obra, yo creo que es de las primeras logradas. Ara fa un moment feia referència a la influència dels grans polifonistes en músics com ara Gounod o Gorriti. En el cas de Goicoechea també hi ha un estudi de les grans obres del passat, és a dir, sí. Una de les referències és Tomás Luis de Victoria, per exemple, oi? Sí. I això es nota en la seva música. Sí, clar. Estamos en una época en que es el cecilianismo. ¿Qué es eso? El cecilianismo es un movimiento que surge en Italia y en Alemania que pretende recuperar lo que ellos consideraban la dignidad perdida de la música religiosa. Es decir, ellos hacen una lectura de la historia de la música religiosa tomando como modelo máximo, pues supremo, el canto gregoriano y la polifonía clásica. Y esos son los modelos. Entonces, ellos consideran que ya desde el 17 hasta la segunda mitad del 19 hay un proceso de degeneración de la música. Decadencia. De decadencia. Ellos hacen una lectura, sí, decadentista de la música. Consideran que hay que volver a las fuentes y tener siempre como referencia el gregoriano y la polifonía. Esto tuvo consecuencias, y de esto hay ejemplos dentro de los compositores canónicos. Por ejemplo, Verdi, en las
Quattro Pezzi Sacri está influenciado por todo este movimiento. Liszt estuvo muy influenciado por el cecilianismo. Es decir, tiene unas buenas consecuencias. Lo que pasa es que se llegó a un extremo y se llegó a un estilo pues totalmente anacrónico, y no solo anacrónico, se llegó a una esterilidad. Se escribió mucha música en estilo neopalestriniano, etc. Entonces, olvidaron quizá que para que una música haya buena música religiosa, la primera condición es que sea buena. No solo, es verdad que luego podrán decir, y también que tenga unos rasgos de estilo determinados. Ellos decían que hacían esta lectura simplista y un poco exagerada, que la música profana había invadido a la religiosa, o sea, totalmente. Entonces había que someterse a un proceso de purificación, ¿no? Así simplificando mucho, esos podrían ser los rasgos. Todos estos compositores se inscriben en este movimiento, en esta preocupación grande que tenían de volver a dar dignidad a la música religiosa. Ellos decían también, no es casual que los mejores compositores del 16 fueran los religiosos y los del 19 ya no lo son, ¿no? Ahí hay razones más que de índole musical, de índole sociocultural, histórica, pero bueno, ellos hacían esa lectura también. ¿Y qué es el motu propio? Pues el motu propio primero es un tipo de documento pontificio, o sea que da el Papa, más que pontificio, sí, que da el Papa. El Papa da encíclicas, lo más conocido son encíclicas, pero da también cartas y da motu proprios. Entonces, el motu propio es un tipo de documento. Y cuando los músicos hablan del motu propio, hablan del motu propio tra le sollecitudini, que es un documento que dio el Papa Pío X en 1903. Y entonces, es un movimiento muy importante porque tanto más que un punto de llegada de todo este movimiento al que me he referido, va a influir en los 50 años siguientes como mínimo. Entonces, por un lado, este documento recoge todas las preocupaciones del cecilianismo y al mismo tiempo, claro, le da carácter oficial. Luego, leyendo el motu propio, no se dice nada que no se hubiera dicho, que no hubieran dicho los cecilianistas 50 años antes, pero lo que tiene importancia es que lo dice un papa. Y entonces esto tiene... Va a misa, ¿no? Sí, va a misa, y va a misa en todo el orbe, en toda la cristiandad. Entonces, yo pienso que el motu propio, más que por lo que dice, es importante por quién lo dice. Porque, insisto, el motu propio recoge estas preocupaciones, lo que ya se venía gestando como mínimo desde principios del siglo XIX. I en què canvia la música religiosa a partir del 1903? Pues cristaliza todo este movimiento, porque hasta 1903 todavía es muy discutido. Incluso dentro de la propia Iglesia había muchas voces discordantes. Entonces, claro, desde el momento que el Papa se posiciona, ya no cabe. Además, es un documento bastante restrictivo. Pero es concreto. Más que propositivo, sí, es muy concreto. Empieza diciendo lo que hemos dicho, que los modelos son el canto gregoriano y la polifonía. Solo se nombra un compositor. En todo el documento solo se nombra un compositor y es Palestrina. Entonces, claro, es canto gregoriano y Palestrina. Los ejemplos, y dice, una música religiosa será tanto más buena cuanto más se acerque al modelo, a estos dos modelos muy concretos, el gregoriano y la polifonía. O sea que, y fíjate, los más rigoristas llegaron a decir que había que prohibir lo que no fuera polifonía clásica y gregoriano, que es como decir... Claro, ahí entramos ya en los excesos, porque ellos hacen listas, sobre todo los cecilianistas. Los italianos están más relajados, pero en el centro de los cecilianistas alemanes era Ratisbona, Regensburg, y ellos llegan a hacer listas como índices de música prohibida. Claro. Una mica com la música degenerada dels nazis més endavant, ¿no? Sí. Salvando las distancias. Sí, salvando las distancias y porque no llegaron Pero sí que es un poco así. Y de hecho, claro, coges estas listas y dices, bien, que no entre el Stabat Mater de Rossini, pues se puede entender. Aunque para mí Rossini el Stabat Mater de Rossini, entre paréntesis, y la Petite Messe Solennelle son dos cumbres de la música religiosa, no solo de la música, sino de la música religiosa. Pero claro, es lo más alejado que había. Entonces, que encontrarte la Petite Messe Solennelle o el Stabat Mater de Rossini, eso no sorprende. Pero claro, es que prohíben las misas de todo el clasicismo, o sea, las grandes misas de Haydn y Mozart tampoco. Y no solo eso, sino obras como la Missa Choralis de Liszt, que para mí es una música perfectamente religiosa, incluso poniéndose en ese punto de vista, ¿no? Pues también, o sea, que realmente llegan a una estrechez de miras muy, muy grande, muy grande. I es parla de Goicoechea com una mena de precursor, no?, quant al seu estil. Sí, sobre todo precisamente es el precursor, es el primer compositor importante del motu propio en España.
aquí se propone como modelo, diciendo, antes de que Pío X diera ya pues, como carta de naturaleza a todo el cecilianismo, hubo compositores que los recogían, ¿no? Entonces tienen valor por sí mismos y por ser los precursores, por ser el precursor. Tu creus que és positiu el motu propio per la història de la música religiosa? No sabría decirlo. Dio cosas muy buenas, pero tiene todo este aspecto también. Sí, porque, insisto, yo creo que olvidaron sobre todo la primera condición, que eso también lo dice el motu propio, que es la bondad. La bondad. Otra cosa luego es el estilo, pero primero tiene que ser una música buena. Entonces es una condición, yo creo que no solo es una condición imprescindible, sino yo diría que para mí es la más imprescindible. Ells van posar l'estil abans que... Exacto. Entonces escribieron mucha música que era muy religiosa en teoría, es decir, que sonaba polifónica, sin ningún rasgo pues, de operístico, etcétera, a capela, o aunque no fuera a capela. Sí, pero luego es una especie de pastiche, hay mucho pastiche también, y luego hay mucha música muy mala, anodina, muy anodina. Entonces, no lo sé, tuvo cosas muy buenas, sin duda, pero no sabría hacer un balance. Y eso que conozco mucho, creo que conozco bastante el tema, no sabría decirlo. Me quedo con eso, que hubo cosas buenas y otras malas, que es como no decir nada, pero bueno. Goicoechea va canviar l'estil després del motu propio de 1903? No, lo bueno de Goicoechea es esto que estamos diciendo, que es irreprochable, desde el punto de vista del cecilianismo es irreprochable, porque tiene todos los rasgos de estilo, tiene muy en cuenta la polifonía clásica. Él la estudió muy bien, sobre la romana, pero también la española, Morales, Victoria y Guerrero, la Santísima Trinidad, ¿no? de la polifonía clásica. Pero le gustaba mucho Wagner también. Yo creo que no llegó a conocer la música de Bruckner, pero le hubiera gustado mucho. Entonces, hay una simbiosis extraña, quizá, que es entre alguien que adora, y no solo adora, sino porque él estudia música con tratados del Renacimiento. O sea, también toma tratados del XIX, pero también él estudia la polifonía con el Ferone, es decir, con tratados del Renacimiento. Estamos hablando de alguien a finales del XIX que lo toma como método, no solo como método de estilo, no, para tener mano, para tener técnica compositiva, oficio. Él toma para los métodos del Renacimiento. Entonces, es alguien que conoce casi también como sus autores todos esos métodos. Ya digo, 300 o 400 años después. Pero al mismo tiempo, oye, Wagner, etcétera, él fue al estreno de La Valquiria en Madrid, etcétera. Entonces, ahí hay una simbiosis curiosa. Quiero decir, al final, es un estilo que uno reconoce perfectamente, pues cuáles son los maestros, los reconoce perfectamente, es muy claro, pero al mismo tiempo es un estilo personal. No es una copia, no es una simple música mimética, ¿no? Que es lo que ocurre a veces con el cecilianismo severo, vamos a decir. Posem una altra música, Òscar. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a una obra que ya es casi cecilianista, es un Ave María, entonces es una obra breve, pero en el comienzo, en los primeros 20 compases, uno está en el ambiente ya además clarísimo de Palestrina. Y sin embargo, en el Santa María, que es una oración, una plegaria, ahí hace un solo. Y es un solo, no es operístico, pero es de un lirismo que sorprende después de ese inicio muy ascético. Entonces, en la oración Santa María, ora pro nobis, ruega por nosotros, ahí es como que se desmelena un poco y es curioso. Es un solo muy, muy expresivo, muy bueno. Entonces, por eso digo que está ahí a caballo, porque tiene un comienzo muy polifónico o muy renacentista casi, o neorrenacentista, pero luego en el Santa María es un solo casi verdiano en algún momento.
Podries definir l'estil de Goicoechea? Es pot definir? O sigui, tu escoltes una música seva i diries, això sona Goicoechea. ¿Y algunos trets? Para mí me suena, sin llegar, claro, a tanto, pero algunos motetes de Bruckner, por ejemplo, el Locusiste, sí. Abans parlaves de Bruckner, hi ha algun tipus d'afinitat, no? Sí, pero no creo que conociera a Bruckner. No, lo que pasa es que como Bruckner ja. es tan wagneriano, Clar. Ahí está. No, Bruckner admira mucho a Wagner y Goicoechea era muy wagneriano. Entonces, ahí está el punto de unión, no? Torno al començament d'aquesta conversa. Et preguntava quan entres en contacte amb la música de Goicoechea. Tu vas arribar a fer una tesi doctoral dedicada a ell. Sí. Per què? Per què aquest interès? Bueno, porque es un compositor. Yo supongo que todas las personas, todos los doctorandos, cuando éramos doctorandos, creemos que el tema o el personaje o la personalidad que elegimos es muy importante. Seguramente si no, no lo haríamos. Pero yo creo que en este caso no solo soy yo. Muchas personas decían, es que tiene que haber una tesis sobre Vicente Goicoechea, porque ciertamente lo merece. Luego habría que ver, claro, a la hora de elegir una tesis doctoral, depende cómo lo orientes, igual lo que interesa es que el compositor o el artista en cuestión no sea demasiado bueno. Quiere decir, si lo orientas por otros ámbitos. Pero aquí estaba que la obra era de una gran calidad. Y luego yo también tenía un poco ese tributo, pues porque el maestro de capilla me decía, tienes que hacer algo importante. Él había empezado a hacer algo, alguna catalogación. Claro, él no tenía tampoco muchas herramientas musicológicas. Él y otras personas habían trabajado bastante, pero claro, fuera del ámbito académico. Entonces hicieron obras que tienen mucho valor, que requieren mucho trabajo, pero igual les faltaban las herramientas. Porque además la musicología, ya sabes que llegó a España como disciplina académica con la democracia. O sea, es muy nueva, de las más nuevas posiblemente. Entonces, claro, había muchas personas que no tenían la formación musicológica. Entonces, me parecía que yo podía intentar cumplir o coronar todo ese esfuerzo que se venía haciendo desde hace casi 100 años, realmente, porque siempre tuvo muchos defensores. Sí. I en què et vas fixar? Què vas voler estudiar? Pues en realidad estaba casi todo hecho, pero había que sistematizarlo. Desde el análisis, algo se había analizado, pero se habían hecho análisis, pues, ¿cómo diríamos?, impresionistas, ¿no? Porque, claro, adaptados a los medios en que se publicaban. Eran análisis que se publicaban en periódicos a veces, eran crónicas. Entonces, se hacía un tipo de análisis más, bueno, pues impresiones, etcétera. Entonces, faltaba hacer un análisis más metodológico, ¿no? Més científic, no? Sí, más científico, tomando ciertos parámetros. Aunque yo he sido bastante clásico, porque, entre otras cosas, porque a la música creo que le viene bien un tipo de análisis más bien cercano al positivismo. Yo lo he intentado enriquecer un poquito. Y luego también la catalogación. Faltaba sistematizar y, sobre todo, reunir todo lo que se había hecho y hacer un estudio de conjunto. I després de fer la tesi, va y dius, vinga, doncs anem a publicar. No, de hecho lo hicimos antes, porque esto retrasó un poco la tesis. O sea, ya tengo una excusa más, porque yo, sí, retrasó un poco la tesis, pero porque, bueno, claro, venía muy bien también. Había que aprovechar el momento y lo hicimos antes. Y yo tengo que agradecer muchísimo a FICTA, que aceptara el... Vas anar tu sí, a porque buscar-los, además son 7 volúmenes, está hecho, yo creo que yo no conozco nada semejante al sur de los Pirineos, digamos. No conozco, o sea, está hecho, tanto el contenido como el continente está muy cuidado. Se ha hecho algo que puede ser casi una referencia no solo para Goicoechea. La verdad es que las personas que quieran hacer una antología creo que pueden tomar buenas ideas. Entonces hicieron una apuesta fuerte desde FICTA. Es verdad que también tiene una ayuda del gobierno vasco, ¿no? Pero yo ofrecí esto a otras editoriales y no lo aceptaron. O sea que en ese sentido estoy muy agradecido. Y el resultado es muy bueno, Escolta'm, una antologia vol dir lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí, además... Aquí hay, incluso los buenos músicos a veces caemos en el error de considerar las obras de formato más grande como las más interesantes. Entonces, muchas personas me decían, claro, pero no están las obras con orquesta. Pero no están porque no son las más interesantes. Ya, en realidad no dice demasiado. Pero veo que este error se comete muchas veces. Hay compositores que no dan lo mejor de sí en el gran formato. Y Goicoechea es uno de ellos. Yo creo que él escribe para coro y orquesta porque había que hacerlo. Y bueno, lo hace con solvencia, pero
Yo creo que sus nociones de orquestación también eran bastante sumarias, no tenía una orquesta buena, tampoco tenía un coro bueno. Musicalmente son bastante menos interesantes. Entonces aquí está lo mejor. 26 obres. Sí. No són poques, eh? Sí, no son pocas. Sí, además, lo que pasa es que aquí hemos hecho una ordenación. Sí, es música litúrgica, ¿no? Quizá en el futuro se aprecie más en el ámbito litúrgico esto, porque ahora en pocos sitios igual. Pero bueno, es una música buena, entonces yo creo que puede interpretarse en varios ámbitos. Puede grabarse, etcétera, en concierto, por supuesto. Hay algunas obras igual que no, pero la mayoría sí. La mayoría de las antologías se pueden hacer también en concierto. Lo hemos pensado así, claro. Moltes d'aquestes peces estaven descatalogades, sí que s'havien publicat en el seu moment i algunes són inèdites. Sí, algunas sí tenemos, además algunas importantes, porque a mí lo que me ha sorprendido es que 2 o 3 de sus mejores obras eran inéditas. Y esto también da un poco una muestra del ambiente que se movían. No se la publicaron porque precisamente era para un formato, era órgano sinfónico con coro, con doble coro, y los editores no se las aceptaban. Entonces, a mí lo que me ha sorprendido mucho es que incluso él, que era un compositor renombrado, quiero decir que sus obras, se hacían recensiones de sus obras en las revistas de Alemania, etcétera. O sea, que no estamos hablando de alguien de esto local, nacional, incluso un poco internacional, dentro del ámbito religioso, claro, porque claro, él solo escribió eso, pero que no publicara el Te Deum, por ejemplo. Nosotros hemos dado el Te Deum, que es una obra, yo creo que hay muy pocas en el 19 así, y un Edoctus Autem. Es decir, tenemos obras, hay 2 inéditos importantes, porque muchas veces eso ocurre mucho en los editores, tanto de literatura como de música, dan inéditos, pero son inéditos bastante intrascendentes. No vamos a engañarnos, lo que pasa es que vende mucho cuando haces una antología, es decir, además incluye 2 o 3 inéditos. No, aquí incluye inéditos, pero son inéditos muy importantes. Va, posem una miqueta més de música. Sí, en 1908 es un año especial, algo le debió de pasar porque escribió 3 obras para la Semana Santa de especial valor. De hecho, son por las que son conocidas. Es una especie de tríptico de Semana Santa. Él no lo concibió así, pero es el Christus Factus Est, Miserere Mei, y luego tiene unas lamentaciones del profeta Jeremías. Entonces, estas son las 3 obras. La primera de ellas es una obra que también es breve y a mí me quiere recordar algunos de los motetes de Bruckner. Yo pienso que si Bruckner hubiera escuchado esta música le hubiera gustado, porque me recuerda a veces sí, al Locus Iste o de Bruckner.
Has parlat d'un any important, l'any 1908. Aquesta música de Vicente Goycoechea, un compositor mestre de capella de la Catedral de Valladolid, arriba a Jerusalén, a Roma, a Milà. Déu-n'hi-do, ¿no? Sí, sí, ciertamente. O sea que dentro de la época llegó a tener difusión. Y luego, no solo dentro del ámbito de la música religiosa, porque ahora nos desviamos un poquito, pero tiene que ver. Falla tenía mucha amistad con el maestro de capilla de la Catedral de Granada, que se llama Valentín Ruiz Aznar. De hecho, era una especie de secretario, casi secretario suyo. Y Falla le pidió a Ruiz Aznar, estaba ya un poco pensando en la Atlántida, y le pidió obras corales, ¿no? Que él quería poner alguna salve, etcétera, y Ruiz Aznar le dio el Christus Factus Es y el Miserere. O sea que posiblemente Falla, bueno, posiblemente no, seguro que Falla examinó esa música y puede que haya alguna influencia de ella en las partes corales de la Atlántida. Goycoechea es va moure o bàsicament el seu àmbit és Valladolid y...? No, él no salió. Bueno, es decir, sí que fue a Roma en peregrinación. No sabemos muy bien, ese dato no lo he encontrado, el año, pero sé que estuvo en Roma. Fue su única salida. O sea, sí, es una vida, bueno, muy de su época, muy de un cura de su época, ¿no? Però parlaves de Madrid, d'haver vist la Valquíria, sí, porque no? estaba en Valladolid. Que està a prop, no? Sí, por eso. Y además, Valladolid tenía su importancia porque había directores de orquesta importantes y el director, que ahora no recuerdo, que dirigió Tristán y la Valquiria era vallisoletano. No sé si era Facundo de la Viña, puede ser. Ahora, si no es así, que nos perdonen. Pero sí, era un director vallisoletano. Entonces cuando venía a Valladolid, él les hablaba de los estrenos en Madrid, etcétera, de Wagner. Però Catalunya no va venir. No. Pero tenía relación. Sí. Su primera obra se la publicó Pedrell. Ah, sí? Sí, en el Salterio Sacro Hispano, una colección que hizo Pedrell, otro gigante. Clar, aquesta edició en 7 volums de l'antologia de la música religiosa de Goycoechea, la tesi, tot això ja forma part una mica del passat, però Goycoechea et segueix acompanyant? Sí, por supuesto. Entre otras cosas porque algunas de las obras de la antología todavía no las he escuchado. Y hay una inédita, el Te Deum, que espera ser estrenada desde hace tiempo. Es una obra que merece mucho la pena. Y bueno, por ejemplo, el Cor Sererols hizo una grabación del Miserere, que se considera la obra magna así de Goycoechea, y es una versión magnífica. Muy buena. Entonces, no sé, la verdad es que me gustaría quizá poder hacerla con ellos. Creo que estaria bien. Bé, doncs a veure, si escolten aquest podcast, doncs que s'ho apuntin. Sí. En tot cas, em sembla que proposes precisament escoltar un fragment d'aquest Miserere, oi? Sí, porque es una obra... Es donde se condensan los rasgos de estilo de los que hemos hablado así de Goycoechea, es a donde llega a su cumbre. Òscar Candendo, ha estat un plaer aquesta conversa amb tu. Moltes gràcies per descobrir-nos aquesta figura que per molts és bastant desconeguda, com Vicente Goycoechea, i fins a una altra ocasió. Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí Paperets, el podcast sobre patrimoni musical de Ficta Edicions. Si us ha agradat, sapigueu que podeu trobar aquest i altres capítols al web podcast.ficta.cat i també a les plataformes de podcasts habituals. Fins al pròxim capítol!